Pablo. Juan David. ¿Qué hubo, Pablo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno Muy verte bien, acá. ¿y tú? Feliz noche. Lo mismo, lo mismo. Felicitaciones por 7 horas, 8 minutos, 32 segundos de un segundo día de transmisión. Ustedes son unos cracks. Gracias por juntarnos, gracias por inspirarnos. Yo creo que este momento del país es un momento en el que necesita estos espacios. Y ustedes han convocado para construir, para sumar. Entonces, felicitaciones y gracias por esta invitación. No, Juan David, a ti de verdad. Muchísimas gracias por estar acá. Para nosotros es todo un privilegio tenerte, de verdad. Entonces, si No, te yo parece, feliz, yo feliz. Cuéntenme una cosa, ¿qué es lo que ustedes dicen hoy? 3 cosas que han aprendido de estos 2 días. Pascu, ¿qué más? ¿Qué se llevan? hombre, Difícil, pero yo la primera cosa que me llevo es la disposición y la calidad de personas que tenemos en Colombia para creerle a los eventos de los jóvenes. Yo creo que esa es la cosa más importante que yo me llevo en este día, sobre todo porque, como lo mencionabas, por la situación del país, ¿cierto? Que las personas hagan una pausa en su vida, en la realidad del país, se centren en ver estas charlas que en paralelo les van a ayudar a construir un futuro a través de los aprendizajes de emprendedores muy talentosos de Colombia, me parece muy valioso. Pablito. sí, bueno, me la ponen dura, pero porque han sido muchas conversaciones, la verdad, pero yo, algo que he aprendido de ver a tantos emprendedores y tantos invitados y haber charlado con todos, tanto acá como en el Zoom que tenemos después, que es una conversación un poco más privada, me doy cuenta que tener buena disposición y ser generoso con el tiempo, con las ideas y con el conocimiento, realmente es muy especial y eso puede construir relaciones muy importantes que después pueden desatar en distintos ámbitos. De verdad, pues a mí me ha enseñado mucho como esa disposición siempre tan generosa de estas personas. Entonces yo creo que eso es muy importante en la vida, de verdad, ser ingenuamente amable y ingenuamente generoso, yo creo, de verdad. Qué nota, de verdad, felicitaciones. Y yo creo que una de las cosas que es súper importante uno alrededor de la construcción de la vida es parar y pensar qué ha aprendido. Y por eso se los pregunto, porque es igual de importante aprender como preguntarse qué aprendimos. Eh, y yo creo que cuando uno se para y reflexiona, ustedes dos y todo el equipo que ha estado detrás de eso, tienen mucho que reflexionar y parar y pensar cómo van a utilizar todo el conocimiento acumulado también para sus vidas y también para ayudarle a más gente. Y es una invitación que también se las hago para el resto de la vida y es pregúntense qué aprendí, o sea, qué aprendí hoy. Eso ayuda un montón para que uno, pues primero no se le olvide el conocimiento y dos, para que lo pueda aplicar muchísimo más. Y al final, un árbol, si ustedes han visto un árbol, jamás se come sus propios frutos. Y eso es parte del conocimiento. El conocimiento es útil cuando a otras personas les sirve y otras personas pueden hacer cosas a partir de él. Exactamente, Juan David, para eso estamos acá. Entonces yo quisiera que nos contaras un poco de tus proyectos, de tus emprendimientos sociales, de tu búsqueda del talento en Colombia, en los jóvenes. Quisiera que nos contaras un poco de qué has aprendido tú en esa jornada tuya. Pablo, mira, yo creo que una de las cosas que es más relevante en estos momentos y es en cada rincón de Colombia y en cada rincón de América Latina hay una mujer, un hombre joven que tiene un poder, ese superpoder dispuesto para convertirse en actividad productiva. Y muchas veces pasa que faltan los recursos para lograrlo. Y nosotros hemos entendido que hay tres como tipos de recursos y es el capital social, o sea, la capacidad de generar redes para apoyar el talento, el capital cultural y es toda la formación, digamos, en educación, en valores y en cultura, y está el capital económico. Nosotros, junto a Laura Aristizábal, junto a Víctor, junto a distintas personas del equipo, Mariano, Rubí, Camila, decidimos crear una organización que permitiera hacer eso, que jóvenes encontraran en un lugar el apoyo contundente para desarrollar sus talentos. Tener talento no es lo único.
lo más importante que yo creo que alrededor del talento está el hacer que las cosas pasen. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay días en los que uno se quiere quedar en la cama viendo Netflix o jugando Play o Xbox. Hay días en los que uno no se quiere levantar. Y ahí es precisamente en donde yo creo que se define la vida. La vida se define en los días en los que uno no quiere hacer nada. Porque un talento jamás se cambia, jamás se pule, jamás se modifica si no se levanta en los días grises y aburridos. Es precisamente ahí, en los días cuando uno tiene pereza, cuando uno quiere mandar el correo electrónico, o por ejemplo cuando quiere invitar a alguien a salir y no manda el mensaje por Instagram diciéndole, oye, a usted me gusta, salgamos. Y en últimas es porque es en esos momentos. Entonces, el talento es importante, tener acceso a capital es importante, pero creo que lo fundamental es ponerse manos a la obra. Y muchos seguramente no saben cuál es su talento. Y eso es lo más delicioso que puede pasarles, porque uno descubre sus talentos también haciendo cosas, experimentando, metiéndose a hacer voluntariado, metiéndose a proyectos, creando cosas nuevas. Y yo creo que la sociedad que tenemos que construir hoy en Colombia y en América Latina tiene que ser una sociedad que nos permita a nosotros hacer en equipo y permitirle que cualquier persona encuentre espacios y el capital suficiente para acceder a las oportunidades para hacerlo. E insisto, el capital no es solo la plata, el capital es las redes sociales, las personas, los mentores, las mentores, el capital financiero y el capital cultural. Juan David, eso que me dices me deja pensando, porque la gente dice, no, es que los emprendimientos, es que los negocios, se busca hacer plata y ya, nada más. Pero yo sí creo que un emprendimiento puede contribuir a la sociedad y sobre todo a Colombia. Yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo crees que los emprendimientos pueden contribuir en la sociedad y en Colombia en especial? Imagínate que tú quieres ir a un sitio desconocido, a un sitio en el que sabes que hay muchas oportunidades. Y entonces, pues, hay que convencer a la gente. Y cuando uno mira la historia de nuestro continente, hay un personaje muy importante, y yo creo que es el primer emprendedor que tuvo el continente. Se llamó Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, imagínense, quería ir a un lugar totalmente desconocido y nadie le paraba bolas hasta que llegó a donde una reina y le dijo, vieja, yo voy a ir a poner su nombre en los lugares que yo vaya. Yo voy a hacerla a usted muchísimo más poderosa, pero sobre todo vamos a ir a un lugar y descubrir un lugar que aún no conocemos. Y la reina le dijo, ¿qué necesita? ¿Cuánta plata necesita? Y este man lo que dijo es, voy a llevar a la niña, la Pinta, la Santa María, para conquistar un terreno que descubrió totalmente nuevo porque nunca se imaginó cuando se encontró esta tierra donde nosotros vivimos. ¿Y eso por qué sucede? La reina no se entusiasmó porque se iba a ser más rica. Ni Cristóbal Colón, como el primer emprendedor que conocemos, no lo hizo por hacerse el hombre más rico. Lo hizo motivado por el espíritu de descubrir algo nuevo y de oír algo que es fundamental y es el llamado. Todos los seres humanos tenemos algo que nos convoca. Joseph Campbell, que es un tipo que se ha dedicado a estudiar cómo se han construido los mitos en la humanidad, habla del viaje del héroe. Y el viaje del héroe siempre hay una invitación. Ustedes cuando ven las películas siempre, desde Mulan hasta Hércules, hay una invitación a ir a otro mundo, el Señor de los Anillos. Y yo creo que las emprendedoras o los emprendedores, más allá de la plata, tienen un llamado. Y creo que lo mismo pasa con el talento. Todos tenemos un llamado. ¿Cómo uno descubre ese llamado? Yo creo que vuelvo, insisto, a lo que les decía ahorita y es, hay que ponerse a hacer cosas. Hacer voluntariados, hacer proyectos, trabajar en equipo, y uno ahí se da cuenta de intereses y de problemas que le gustaría resolver. Total. Y Juan David, ¿tú qué le dirías a las personas? Porque con lo que me dices, leo entre líneas que hay que invitar a la gente a arriesgarse. ¿Tú qué le dirías a las personas que les da miedo, como tú dices, levantarse de la cama, arriesgarse a escribir a la persona que le gusta? ¿Tú qué le dirías a esas personas?
yo creo que a veces lo que nos hace parar es el miedo a ser grandes, es el miedo a dar todo nuestro potencial. Es lo más paradójico, y es, sabemos que podemos hacerlo, pero como nos da miedo de ser grandes, preferimos jugar a chiquito. Y yo creo que existen dos tipos de sentimientos que son como la raíz de todos los sentimientos de una sociedad o de una persona, y es el amor o el miedo. Y creo que cuando uno tiene pereza, se quiere quedar viendo Netflix o en la cama o ahí pegado de Instagram, la invitación sería es a entender a qué le estamos teniendo miedo y por qué no nos hemos enamorado de nuestro propio proyecto. Y cuando uno empieza a enamorarse de su proyecto y también de uno mismo, es la mejor, digamos, como es el primer paso esencial para uno pasar de la idea a la acción. Lo que es afuera es adentro. Y yo creo que nosotros, hoy en día que estamos apoyando jóvenes talentosos para las industrias tecnológicas, lo que más descubrimos es que son unas cracks y unos cracks, sin duda. Pero cuando ellos lo vieron en el espejo, cuando se reconocieron como tal, fue cuando estuvieron convencidas y convencidos de que era el momento de actuar. Y ese es, yo creo que la invitación a cualquier ser humano es, quiéranse, crean en sus talentos. Y para eso lo primero uno que tiene que decirle es literal mirarse en el espejo y decir, yo soy capaz. Y yo creo que parte del gran reto hoy que tenemos en esta sociedad es que tenemos que primero partir del amor, y el amor significa es vivir con la esperanza, vivir con un ensueño y creer en nosotros mismos. Y la única forma de no creer en sí mismo es haciendo. No sé si a ustedes les ha pasado, es que cuando uno se da cuenta de que ustedes dos se han dado cuenta de lo que han hecho tan poderoso en estos días, en estas horas, y solamente lo podrían haber sentido después de haberlo hecho. Y estoy seguro que quedan entusiasmados de hacer algo más grande la próxima vez. Y eso sucede es precisamente por el hecho de actuar y de moverse. Entonces, uno tiene que enamorarse de hacer que las cosas pasen, y para eso hay que enamorarse del sueño y de que uno sí es capaz de hacer los sueños realidad. Juan David, desde un rol de liderazgo, ¿cierto? Y hay un tema implícito aquí que no hemos tratado y es el ego. Una persona puede estar sentada en la cama viendo Netflix porque no sabe qué quiere, ¿cierto? O bien puede estar sentada en la cama viendo Netflix sin hacer otra cosa, ¿cierto? Pues sin estar haciendo otra cosa, porque se cree mejor que los demás o porque cree que es mejor en algo. Y ahí entra el rol del ego. Quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué papel juega el ego en un líder? Si bien cuando le sale todo mal, ¿cierto? Pero también cuando sale todo bien. Mira, una de las cosas más interesantes cuando uno mira la historia de Walt Disney es él después de que decidió hacer dibujos animados, ya digamos vendía, dibujaba, pero solamente después de intentar, llega y dibuja y anima a Blancanieves y los siete enanitos. Y en ese preciso momento, después de que habían pasado años de estar haciendo dibujos animados, fue cuando explota lo que conocemos como Walt Disney. Y literal fue un simple dibujo más. O sea, ya todos los días hacía, pero uno explotó. Lo más fácil para él era renunciar a su sueño y decir, no, yo soy un incomprendido, el mundo no me entiende, ¿para qué? Entonces no voy a seguir produciendo. Y hizo todo lo contrario, lo intentó. Y por eso hay gente que cree que pasar de la motivación a la acción es simplemente para los perdedores y que no se necesita la preparación o la acción diaria. Yo creo que quienes logran vencer el miedo diariamente son aquellos que todos los días estudian y todos los días se mueven. Quien no se mueve, cada vez más poder le está dando al ego, como dices tú. Está convencido de que va a ser muy buena, está convencido de que no tiene talentos para pulir.
Y por eso hay un libro que te recomiendo que se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y Ryan Holiday dice es, el gran problema del ejercicio de liderazgo consiste en creer que uno no todos los días tiene que prepararse. Y todos los días tiene que hacer algo que ya se los he dicho en estas 3 respuestas. Y es, hay que levantarse a hacer que las cosas pasen. El día que uno renuncia a simplemente visualizar o quedarse en la cama, ese día el ego le ganó a uno. ¿Cómo uno lo vence? Haciendo. Y cuando uno hace, uno se da cuenta que a uno todavía le falta mucho por hacerlo de manera perfecta. Y no sé si a ustedes 2 les pasó en el evento, o 7. ¿Pudieron haberlo hecho mejor? Claro que sí. ¿Lo pueden hacer mejor? Sí. Lo más fácil era renunciar a hacerse una retroalimentación. Y creo que el ejercicio de liderazgo también nos implica a nosotros someternos muchas veces a preguntarle a las personas eso. ¿Cómo puedo mejorar? Juan David, y ya para terminar, que nos quedan unos minuticos, tú tienes un libro que tiene una frase, se llama todos podemos cambiar el mundo. Esa frase me pareció muy linda y quisiera que nos hablaras por qué elegiste esa frase. Yo creo que cada uno en su metro cuadrado y en su casa puede hacer las cosas distintas. Una de las cosas que yo creo que más he aprendido es que uno literal con la energía de uno en el cuarto en el que esté, en la oficina donde está, en la familia en el que esté, solamente con un cambio de forma, es decir, en la forma como uno interactúa con los otros, le puede cambiar la energía a esa familia o el lugar en el que está. Y no sé si les pasa, pero no es lo mismo que ustedes vayan a un sitio y digan, ¿cómo está? Muy buenos días, a que uno lo traten mal. Y precisamente la invitación del libro pues está diseñada es para crear empresas, proyectos, iniciativas que busquen transformar la sociedad, pero en últimas es algo muy básico y es uno cómo se enamora de un problema y busca que sus talentos estén en función de resolver ese problema. Pero si uno no puede hacerlo porque o no tiene el tiempo o a veces no tiene las ganas, la mejor forma de uno cambiar el mundo de uno es con la energía de uno. Y la energía de uno hoy en este país como está es que tenemos que tener una capacidad de oírnos mejor y de manera serena oír a los otros. Y también invitar a que, oiga, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en que se reactive la economía, en que logremos que los niños y las niñas vuelvan a los colegios? Pero eso depende también de la energía que nosotros les pongamos. Y creo que aquí hay un llamado a las redes sociales, nuestras, Pascu y Pablo, y es, ¿cómo las vamos a usar? ¿Las vamos a usar para todo el día estar hablando mal o las aprovechamos para usar la energía que es igual a masa por aceleración al cuadrado? ¿Cómo la cambiamos? Y es, utilicemos la velocidad de los datos para cambiar la energía de este país. ¿Cómo lo hacemos? Empezando a divulgar cosas positivas. Y 2, proponiendo cosas para que las cosas cambien y no dedicándole tiempo a la mala leche, a estar hablando mal de los otros. Y por eso creo que si lo hacemos, pues sí, todos podemos cambiar el mundo. Juan David, muy poderoso, la verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para cerrar, si pudieras en 30 segundos, tú que además eres profesor, dar unas luces de cómo te imaginas el futuro de la educación. Wow. Miren, yo creo que el reto principal que se tiene es que la educación no está dentro de un aula, sino que está afuera. ¿Y eso qué quiere decir? Es que la educación tiene que permitirnos ver problemas. Yo creo que el éxito está en cómo logramos aprender a enamorarnos de los problemas. Cuando uno se enamora de un problema jamás va a estar aburrido, porque va a buscar resolverlo. Lo segundo es que la educación nos tiene que permitir a nosotros enamorarnos de nosotros mismos. ¿Y en qué me refiero? Es a descubrir nuestros propios talentos, para que somos muy buenos para hacerlo. Y lo tercero es que la educación nos tiene que enseñar a cuidarnos. ¿A qué me refiero con cuidarnos? Es cuidarnos a que no nos metamos autogoles con malos pensamientos. Y eso significa cuidar la cabeza. Una educación que nos enseñe a cuidar el cuerpo. Y una educación que nos ayude a cuidar del otro. ¿Y qué refiero al cuidar del otro? Es que seamos mucho más empáticos.
y una educación que nos permita y que donde aprendamos a cuidar el planeta. Te diría que esas son las 3 cosas que creo que deberíamos estar construyendo en la educación hoy en el mundo. Wanda, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta gran charla. Te invitamos a pasar al Zoom y en serio, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Creando. Ustedes, unos cracks, gracias por juntarnos y por lo que han logrado. Chao, Juan David.